A veces lo más transformador no viene de lo que entendemos con la mente, sino de lo que sentimos con el alma. Aunque la ciencia aún busca explicaciones, la conciencia humana ya conoce un secreto poderoso. Cuando escuchas con el corazón, algo profundo se despierta. Muchos creen que para cambiar su vida necesitan grandes inversiones o procesos largos, pero lo que pocos saben es que, en realidad, bastan unos minutos de presencia y escucha verdadera para que el cambio comience. No es una exageración, es física cuántica aplicada en la práctica y experimentada cada día por miles de personas que han accedido a este estado. ¿Alguna vez has notado cómo cambia tu vida cuando cambias cómo te sientes? Lo que crees que es magnético, pero lo que dado es creativo. Lo que vas a escuchar ahora no es solo audio, es una clave. Y hay personas que llevan años intentando encontrar esa misma llave en el lugar equivocado. Por eso muchos viven en piloto automático, intentando manifestarse con esfuerzo, sin saber que el secreto es precisamente dejar de intentarlo. En 1954, Neville Goddard compartió un secreto que nunca debería escribirse. Solo entenderse en esencia. Cuando me encontré con esta enseñanza, años después y por diferentes caminos, me di cuenta de que había llegado al mismo punto. No fue una fórmula, no fue un método paso a paso. Era una verdad silenciosa, una frecuencia que solo se revela cuando la mente deja de buscar con esfuerzo. Y entonces entendí, la manifestación no requiere lucha, exige rendición. Durante mucho tiempo investigué el cerebro humano, tratando de entender por qué algunas personas crean realidades con facilidad, mientras que otras se pierden en la frustración. Cada experimento, cada medición, me devolvía a la misma raíz. Lo que se manifiesta no es lo que se desea fuertemente, sino lo que se acepta con naturalidad. Fue en este punto que entendí lo que Neville quería decir cuando dijo que todo está hecho. Simplemente vive como si fuera real. Yo mismo lo he probado innumerables veces, dentro y fuera del laboratorio. Estimuló los cerebros de los voluntarios, dirigió intensas sesiones de meditación y observó cómo se producía la magia cuando dejaban de intentarlo. La mente, cuando está en un estado elevado, no necesita buscar, se vuelve. Y ese fue el punto de inflexión, para mí. La creación de la realidad no ocurre por la fuerza de la voluntad, sino por la ligereza de una convicción silenciosa. En uno de mis viajes, recuerdo haberme despertado en Londres con esta idea burbujeando en mi interior. No era algo que había leído, era algo que sabía. El mismo silencio que Neville respetaba me tomó por completo, y allí reconocí que el universo entero ya había respondido antes incluso de que surgiera la pregunta. Todo lo que tenía que hacer era dejar de interferir. Todo lo que tuve que hacer fue permitirlo. Fue en ese silencio que nació una de mis mayores certezas. No se trata de buscar algo afuera, sino de sacar lo que dentro de mí todavía insiste en dudar. Y cuando se logra esta comprensión, ya no hay necesidad de apresurarse, porque lo que viene ya llegó. Y tal vez lo que viene después sea precisamente el momento de dejar de hacer tanto esfuerzo por manifestarse. Necesitaba romper muchas creencias antes de aceptar que la lucha por manifestar era precisamente lo que impedía la manifestación. Me entrenaron, como a muchos otros, para creer que cuanto más me esforzara, más rápido sucederían las cosas. Pero la verdad es que cuanto más intentaba controlar el proceso, más lejano parecía todo. No se trataba de hacer más, se trataba de hacer menos y ser más. Cuando entendí esto, comenzó la transformación. La mente humana tiene esa costumbre de querer forzar caminos, empujar resultados, insistir en repetir afirmaciones como si fueran hechizos. Hice esto durante años. Lo repetí, lo visualicé, lo pensé y me frustró. Porque en el fondo la repetición venía del miedo a que no pasara nada. Y el universo no responde a lo que digo, sino a lo que vibro. Y lo que vibré fue necesidad, fue urgencia, fue duda disfrazada de intención. Solo cuando comencé a meditar con el corazón abierto me di cuenta. No necesitaba lograr nada, todo ya existía. Mi papel era simplemente alinearme con lo que ya era mío. Permitir, no lo fuerces, siéntate en silencio. Respira profundamente y acepta que mi única tarea era quitarme del camino. Fue dejar que el campo cuántico actuara, sin la interferencia de mi ansiedad. A partir de entonces,
Los milagros dejaron de ser una excepción y pasaron a ser una frecuencia. Recuerdo a una mujer en uno de mis retiros que llevaba años intentando quedar embarazada. Había hecho de todo: tratamientos, terapias, técnicas de manifestación. Cuando finalmente se rindió y dejó que la vida fluyera, quedó embarazada. Eso me marcó, porque no fue el tratamiento ni el método, fue rendición. Su cuerpo respondió al permiso, no a la lucha. Y esto es más común de lo que la gente cree. Hoy, cuando miro todo lo que he expresado, me doy cuenta que los momentos más poderosos no fueron los de esfuerzo, sino los de entrega. Aquellos en los que cerré los ojos, respiré con el corazón y simplemente confié. Y quizás sea precisamente en este espacio de permiso donde ocurre la verdadera manifestación y donde vive la frase más poderosa que he descubierto: ya está hecho. Ahora actúa como tal. Esas palabras cambiaron todo para mí. Durante años dije que quería manifestar algo, pero el verbo querer ya conllevaba ausencia. Fue solo cuando comencé a comportarme como alguien que ya tenía que todo empezó a fluir de otra manera. No se trataba de esperar, se trataba de asumir, se trataba de llevar la nueva realidad como ropa que siempre fue mía. Empecé a hacer pequeñas pruebas, puse mi mente en el estado futuro. Respiré hondo y pregunté, ¿cómo caminaría si ya estuviera viviendo eso? ¿Cómo sería mi apariencia, mi tono de voz, mis pensamientos cuando me despierto? Y ajusté, paso a paso, mi comportamiento para reflejar este ya es. No pasó mucho tiempo para que la evidencia externa comenzara a alinearse con mi nuevo yo. El punto es que, cuando digo ya está, corto el ciclo de espera. Me instalo en la certeza. Es como presionar un botón interno que dice, se acabó la duda, y eso es lo que lo cambia todo, porque la mente ya no busca, vive. En un experimento, observé las ondas cerebrales de personas que asumían este estado. Activaron regiones del cerebro asociadas con la experiencia real, incluso sin que sucediera nada en el mundo físico. El cuerpo ya creyó, y el universo también. Recuerdo a un joven que vino a mí con deudas y miedo. Dijo, solo necesito una oportunidad. Le dije, haz como si ya se te hubiera dado la oportunidad. ¿Cómo actuarías hoy? Cambió de tono, abrió una sonrisa y empezó a hablar como un hombre de negocios exitoso. En cuestión de semanas encontró una oportunidad que antes había sido invisible. El mundo respondió a su nueva identidad, porque actuar así no es teatro. Es un puente hacia lo inevitable. Hoy vivo en este estado todo el tiempo. Cuando quiero algo, no lo pido, declaro, y actúo como si el universo ya me hubiera delatado. Porque la verdad es que ya ha cumplido. Lo que sucede a continuación no es un milagro. Es el siguiente paso natural para alguien que ya ha entendido en quién se ha convertido. Durante mucho tiempo pensé que necesitaba cambiar mis circunstancias, pero fue solo cuando cambié quién era yo internamente que las circunstancias empezaron a obedecerme. La clave fue dejar de lado la vieja identidad, la que estaba programada por el miedo, el trauma, la repetición del pasado, y abrazar la versión de mí mismo que ya vive en el futuro que quiero experimentar. No atraí lo que quería, atraí lo que era. Fue en ese momento que todo se volvió ciencia para mí. Necesitaba entender cómo reprogramar mi cerebro, cómo alterar los circuitos neuronales que mantenían a mi antiguo yo en un bucle. Empecé a meditar no solo para relajarme, sino para rediseñar mi biología. Le enseñé a mi cuerpo, todos los días, cómo era ser un nuevo yo. Y aunque nada a mi alrededor había cambiado, me sentía diferente. Más ligero, más centrado, más conectado con lo que se avecinaba. Lo más curioso fue ver cómo respondió el universo. Estaba cambiando por dentro, y las oportunidades empezaron a surgir de lugares inverosímiles. Era como si el mundo dijera, ahora estás listo. Y esto me demostró que lo externo no crea lo interno, es todo lo contrario. La realidad, de hecho, es un espejo y solo muestra lo que ya se ha manifestado dentro de mi campo energético. He visto que esto les sucedió a miles de personas en los retiros que dirigí. Gente que seguía diciendo, no puedo hacerlo, esto no es para mí, nací para luchar. Cuando logré ayudarlos a romper con estas narrativas e instalar nuevas creencias, los cambios fueron inevitables. Se restauraron los matrimonios, se produjeron curaciones físicas y renacieron las carreras.
debido a que el poder no estaba afuera, estaba escondido en la identidad que no sabían que podían elegir. Cambiar la identidad interna es como cambiar el papel que estoy desempeñando en este escenario llamado vida. Dejé de ser víctima de la historia y me convertí en autor. Y cuando sucede este punto de inflexión, no hay manera de que pueda seguir viendo el mundo de la misma manera, porque el mundo entero empieza a comportarse como si yo ya fuera quien decidí ser. Todo empezó a tener sentido cuando entendí que la realidad externa no es el origen de mis experiencias, sino solo el reflejo de mi conciencia. No estaba reaccionando al mundo, estaba creando el mundo desde dentro. Fue un cambio radical. Darme cuenta de que todo lo que me rodea, desde las pequeñas coincidencias hasta los grandes acontecimientos, nació primero dentro de mí. Me dio libertad y también responsabilidad. Ya no podía culpar a la mala suerte, al destino ni a las personas. Si mi vibración interna era de escasez, el mundo me respondió con más razones para sentir escasez. Si cargaba ira, el universo me regalaba más escenas que activaban mi ira. Pero cuando comencé a cultivar estados de gratitud, alegría y certeza silenciosa, me di cuenta de que la realidad que me rodeaba comenzaba a moldearse en el nuevo campo que tenía. Fue como ver cómo mis entrañas tomaban forma concreta. Esta comprensión no es solo filosófica, es fisiológica. Mis estudios sobre neurociencia y epigenética muestran que las señales que emito al entorno, a través de mis pensamientos y emociones, alteran no solo mi química interna, sino también los patrones que organizan la materia. He visto escaneos antes y después de personas que meditaban con una intención clara y una emoción intensa. Tumores que retroceden, enfermedades que desaparecen, relaciones que se están curando, no por magia, sino por coherencia. Recuerdo a una mujer que llegó a uno de mis eventos completamente agotada de la vida. Dijo que el mundo era frío, injusto e indiferente. Le pedí que dejara de intentar cambiar el mundo y comenzara a cambiar el espejo. Ella misma, con el tiempo, empezó a sentir compasión. Se trató a sí misma con más amor, y la gente que la rodeaba empezó a hacer lo mismo. El mundo no había cambiado. Ella era la que se había convertido en el tipo de persona que recibía amor. Hoy vivo así. Ya no miro hacia afuera tratando de encontrar señales de que estoy en el camino correcto. Miro hacia adentro y pregunto, ¿qué estoy emitiendo ahora? Porque sé que el universo responderá exactamente con lo que capte de mí. Y es a este ritmo que me acerco cada vez más a las 3 etapas que hacen inevitable cualquier manifestación. Descubrí que hay una secuencia natural, casi como un código que transforma el deseo en realidad sin resistencia. Hay 3 pasos. El primero es la decisión soberana. No es lo intentaré, ni tal vez algún día. Es yo decidí. Cuando declaro internamente que soy alguien que ya vive esa realidad, algo cambia en el campo. Es como girar una llave en el universo. La duda desaparece. Todo el cuerpo responde con alineación. La segunda etapa es el estado asumido. Aquí respiro y vivo como si ya lo estuviera. Mi mente se comporta como si todo estuviera resuelto. Es un ejercicio de imaginación. Es una experiencia encarnada. Cuando asumo este estado, mi biología responde. Las hormonas cambian. La frecuencia cerebral se ajusta. Y lo más impresionante, mi sistema nervioso empieza a comportarse como si el futuro deseado ya estuviera sucediendo ahora. El tercero es la entrega perfecta. Quizás el más desafiante, porque requiere confianza. Exige que deje de controlar, que deje de comprobar todo el tiempo para ver si está funcionando. Cuando me rindo, dejo que el campo cuántico haga su parte, y siempre lo hace. Es en este espacio donde ocurre la magia, no porque lo esté forzando, sino porque dejé de bloquear. Me vuelvo receptivo. Me convierto en un canal puro para la manifestación. He visto este trabajo cientos de veces. Un empresario declaró que ya era próspero. Empezó a actuar con esa confianza. Asumió un estado de tranquilidad y luego se dejó llevar. Días después, firmó el contrato más importante de su vida. Una joven decidió que estaba sana. Se sentía sanada y dejó de buscar síntomas. Cuando volvió al médico, no había más signos de la enfermedad. El proceso fue el mismo: decisión, estado, rendirse. Hoy vivo estos 3 pasos todos los días.
Son como un ritual silencioso pero poderoso. Y es precisamente cuando estas tres fuerzas se encuentran que la manifestación deja de ser un esfuerzo y se vuelve natural, como el agua que corre cuesta abajo. Me di cuenta de que cuando la manifestación se vuelve natural, ocurre con una ligereza casi invisible. No hay ansiedad, ni prisas, ni ese impulso de comprobar todo el tiempo si está funcionando. Todo simplemente encaja. Es como ver el agua fluir entre rocas. No pelea, fluye. Y comencé a vivir en este fluir cuando entendí que el esfuerzo es innecesario cuando la certeza está instalada. Cuando la mente se alinea con el corazón, todo el cuerpo entra en un estado de tranquilidad creativa. Me despierto y ya no necesito pensar en cómo resultarán las cosas. Ser que vaya. Ese tipo de certeza incluso cambia los latidos de mi corazón. Los estudios que he realizado con variaciones en la coherencia cardíaca muestran que las personas, en un estado de plena confianza, emiten señales de equilibrio, curación y atracción real. No están esperando, están viviendo como si ya fuera así. Dejé de buscar señales externas para validar mis intenciones. Ya no necesito ese mensaje, ese número, esa oportunidad de sentirme segura. La manifestación natural es silenciosa. Y como es silencioso, es estable. Empecé a darme cuenta de que cuando ya no pedía respuestas, el universo respondía más rápido. Era como si dijera, ahora estás listo para recibir. Vi esto muchas veces en retiros. Personas que de repente dejaron de desear desesperadamente y empezaron a sonreír de adentro hacia afuera. Este estado de aceptación fue suficiente y todo a su alrededor encajó en su lugar. Un padre volvió a encontrar a su hijo. Una mujer recibió una propuesta que parecía imposible. Un hombre curó una adicción de una década. Y todo esto no vino del esfuerzo, vino de la paz. Una paz tan real que se volvió magnética. Hoy dejo que la vida venga a mí, y llega, al ritmo adecuado, en la medida perfecta. Porque dejé de insistir y comencé a permitir. Y es en este estado de aceptación activa que la manifestación se convierte en un acto de expresión de lo que ya existe, y no de una creación a partir de la nada. Porque al fin y al cabo, todo lo que quieres ya está dentro. Todo lo que busqué afuera, un día estaba dentro. Me tomó años aceptar esta verdad. Con cada célula de mi cuerpo, la manifestación no trata de atraer algo que está distante. Se trata de permitir que lo que ya existe dentro de mí se revele. Cuando entendí esto dejé de preguntar y comencé a declarar. Y la afirmación no es una exigencia al universo, es un recordatorio para mí mismo. Esto ya es mío. Simplemente elijo expresar. Desde este lugar, cada manifestación se convierte en un acto de poder personal. No más falta, no más dudas. Es una afirmación silenciosa de que soy el campo donde todo sucede. Cuando digo está hecho no es fe ciega, es conciencia despierta. He visto demasiado para dudarlo. Ya sentía demasiado como para dar marcha atrás. Sé lo que sucede cuando alineo pensamiento, emoción y cuerpo. El mundo se dobla. Esta conciencia me liberó. Dejé de intentar encajar en los estándares del mundo y comencé a darle forma al mundo con mi vibración. Y lo mejor es que no necesité convencer a nadie. Los cambios hablaron por sí solos. La abundancia que llegó. Las relaciones que sanaron. Los sueños que parecían lejanos y de repente se volvieron cotidianos. Todo esto nació dentro, antes de mostrarse afuera. Hoy, cuando termino mis meditaciones, suelo repetir en silencio, está hecho. Estoy agradecido, no porque algo vaya a pasar, sino porque ya me pasó a mí. Y una vez que algo sucede en mí, es cuestión de tiempo que el universo se haga eco de ello. No hay pelea, no hay prisa. Simplemente hay una alineación tan pura que resulta imposible no manifestarla. Es inevitable, es natural, es eterno. Y es con esta certeza que sigo creando, no por necesidad, sino por expresión. Porque cuando la manifestación se convierte en expresión, el juego cambia para siempre. Ahora que has escuchado todo esto, solo queda una pregunta. ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera pasado? ¿O empezarás a actuar como si ya todo estuviera hecho? Porque la verdad es simple, lo que escuchaste no es teoría, es práctica viva, es ciencia de la hora. Y si lo permites, tu realidad comenzará a responder de inmediato. Pero no pasa nada si no te mueves con esta nueva conciencia.
Haz una pausa. Respira. Observa con honestidad lo que ya comenzó a cambiar dentro de ti. ¿Qué decisiones están pidiendo ser tomadas? ¿Qué pensamientos es hora de soltar porque ya no te representan? Si el movimiento interno ha comenzado, no mires atrás, avanza. Elige con claridad quién decides ser a partir de ahora y vive desde ese lugar cada día. Entonces, detente por un momento. Siente lo que ha cambiado por dentro. ¿Qué sabes ya que necesitas hacer diferente a hoy? ¿Qué pensamientos ya no encajarán con este nuevo tú? Si la transformación ha comenzado, no retrocede. Ahora escribe en los comentarios, ya está hecho. Ahora actúa así. El hecho de ponerlo por escrito no solo te compromete, sino que también le da forma y fuerza a tu elección. Las palabras crean realidad.